En los próximos minutos veremos un Kaipro siendo educado con respetos, valores, principios y virtudes de la forma más efectiva posible, viendo un tutorial en YouTube. Te encanta empezar todos los vídeos de esta forma, ¿verdad? Y la forma más efectiva de educar es... ¡a palazos! Y todo con muñequitos. Parte 1, mis bisabuelos educando a mis abuelos. Ok, esto no se entenderá si no les cuento el contexto primero. Todo comienza cuando un meteorito cayó en el monte. El meteorito contenía a mi abuelo, pasó una vaca, se comió el meteoro, mi abuelo pasó 9 meses tomando leche de vaca desde adentro y cuando ya estaba bien fuertote, nació ya todo desarrollado con un día de edad pero pareciendo de 8 años. Agarró 2 gallos e hizo que se reprodujeran para empezar a construir su ranchito. Qué grandes son los abuelos, desafiando la naturaleza desde que nacieron. A veces me dice que fue dentro de una burra y no de una vaca, o que si una cabra, que si un mamut. Igual todos esos animales son lo mismo, todo gracias al gran carácter. Eran tan imbatibles que no permitían que el ganado se descontrolara. ¿Tardaron tanto para parir un simple pollito? En menos de una hora los quiero ver parir un cerdo, una burra y 3 gallinas con 100 huevos dentro cada una. O me los como ustedes 2 ahorita mismo. Pero lo que más me contaron mis abuelos fue cómo en su tiempo fueron criados. Todo era monticulebra, los niños jugaban con tierra, los baños estaban hechos de tierra, los niños comían tierra y no necesitaban antibiótico porque la tierra les mataba todas las enfermedades por dentro. A veces los mataba a ellos también, pero ni modo, la tierra no negocia con terroristas. Y si eran de clase media, pues comían su yuca tranquilos. Eran tiempos duros, pero para el que estaba acostumbrado a vivir sin internet, sin videojuegos, sin anime y sin TikTok, pues eran buenos tiempos. O eso decía mi abuelo, que nunca supo decir TikTok sin decir Tok Tok y sin decirme, en mis tiempos cuando decíamos Tok Tok era para preguntar quién es. Y si no preguntaba quién es, ¿qué pasa? ¡Pum! Esto, jaja, estos muchachos cada vez más idiotas. Los abuelos fueron personas ultra mamadas que en sus tiempos prestaron servicio militar obligatorio cuando los alcanzaron. Conquistaron a las abuelas solo con labia, sin gel de cabello y ofreciéndoles un ranchito. Esculpieron terreno con sus manos y alzaron su rancho con sus propios músculos, siendo lo suficientemente fuertes para ahora criar a sus hijos para que sean igual de fuertes. Pero ¿cómo obtuvieron su fuerza? Fue gracias a sus padres que le dieron un gran entrenamiento. ¿Que olvidaron echarle agua a la yuca? ¡Machetazos! ¿Que se les perdió la burra en el monte? ¡Machetazos! ¿Que son las 5:30 de la tarde y nos han ido a dormir? Pobre, seguro no tiene sueño, le ayudaré a dormir. Sí, gracias. Espera, ¿no? ¡Machetazos! Aún así, como que nunca alcanzaron a mis abuelos, pues no les veo ningún machete pegado en la cabeza. Pero las correderas, más la necesidad de no volver por varios días a su casa por miedo a que el machete estuviese esperando, lo hicieron un hombre mamadísimo, con la capacidad de sostener 3 ranchitos, 5 burras, muchos hijos y darles una educación decente. Porque en su gran sabiduría descubrieron que el futuro de la sociedad está en los estudios y no cometerían los mismos errores de sus padres y darían una educación académica adecuada a sus hijos. Parte 2, mis abuelos educando a mis padres. Bueno, creo que hace falta una buena explicación también acá. Ya en esta época existía el televisor, la música era una sensación, todas las burras fueron comidas, las yucas se extinguieron porque mi abuelo nunca les echó agua, en fin, todo había cambiado. Así que mis abuelos, como padres modernos que fueron, expertos en disciplina y educación infantil, le explicaban a sus hijos cómo eran perseguidos a machetazos por su padre, para que supieran que él jamás haría algo así con un machete. Para eso está el palo. Cuando mis padres se comportaban como todo niño genérico y se portaban mal con acciones del tipo aplastar el saco de fruta que era la comida del mes, o que son las 6:30 de la noche y no están dormidos, o que si reprobaron en la escuela la que tanto trabajo cuesta mandarlos, no porque sea privada sino porque los lápices están carísimos, pues mi abuelo todo tolerante y comprensivo iba a la sala, reflexionaba un poco, cerraba la puerta, agarraba el palo. A mí si no se me van a escapar, hijos de perro. Quizá la historia parecía repetirse, pero había un buen avance. Ya la educación no era tan mortal. Al menos ellos se detenían para decir, va, no llores. En mi tiempo me caían a machetazos. Si sigues llorando... Oh, parece que ya se cayó. ¿Ves qué fácil es obedecer? Particularmente, el mundo de los niños y los adultos estaba muy separado. Donde había un grupo de niños conversando, pues no había adultos. Y donde había un grupo de adultos, pues no había niños. Y si aparecía un niño, le enseñaban que no debía pararse donde hay adultos conversando. Mira, bro, el otro día freí una burra con aceite y cuando... Hola viejos, ¿qué tal? ¡Hey! 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 Bueno, como te decía, la estaba friendo cuando... Y esa era la norma general de educación infantil en esa época en todas estas casas. Casi todos los jóvenes contemporáneos a mi padre fueron educados a palazos. Algunos con más palazos que otros, otros con más clavos, menos clavos, en fin. Pero aún así crecieron sanos. Bueno, casi todos.
Lo importante es que esa es justo la generación que no cometería los mismos errores con la próxima generación. Parte 3. Mis padres educándome a mí. Te quedas sin celular. Mamá, ¿si recuerdas que los celulares que existen no sirven para nada? Y además ni siquiera tengo uno. Ah, pues sí es verdad. Bueno... Ok, hablemos sobre cómo me educaron, rapidito, con muñequitos y sin llorar. Mi padre fue un hombre que justamente por ser hombre recibió una gran cantidad de palazos por mi poderosísimo abuelo. Así que a la hora de educarme a mí era tipo, hijo, es hora de enseñarte la educación familiar. Pero antes me iré a comprar cigarrillos. Oye, pero tú no fumas. Mientras que mi mamá era tipo, te quiero mucho, hijo. Cierto, empecemos con el contexto. En general, las épocas estaban mejorando. Ya los padres no educaban a palazos a sus hijos. De hecho, algunos ni educaban a sus hijos y le dejaban ese trabajo a las madres. O decían, hasta la próxima. ahora no volverás a entrar hasta que aprendas a ser un buen padre. Sí, dejamos de tener abuelos súper poderosos para ahora tener mamás súper poderosas, armadas con algo peor que los machetes. Pero bro, esas cosas no son tan mortales como los machetes. Exacto, men, exacto. Eso es lo que lo hace peor. Del machete al menos podías correr, y cuando te alcanzaban con un machetazo, fin, morías, pero al menos ya no seguirías sufriendo. Ahora con estas nuevas armas te alcanzan a larga distancia, y a media distancia te meten madrazos sin llegar a matarte por completo, sufriendo sin poder hacer la suicidación. Ah, no más, sí es cierto. Supongo que esta fue una de las razones por las que en mi infancia fui un pequeño niño súper obediente. Cuando estaba chiquitito, veía a muchos de mis amigos que hacían locuras, se le escapaban a sus madres, se partían la cara contra un muro, hacían justo lo que les habían prohibido hacer a pesar de saber que sus madres los buscarían, los encontrarían y los apalearían hasta que aprendieran a comportarse como niños de bien. Y yo me preguntaba, ¿cómo aguantan tanto dolor? En realidad no sé si les caían a palazos, pero en mi caso, cuando mi mamá decía, siéntate en esta silla, yo me sentaba y aunque pasaran 4 horas, yo estaría todavía en la misma posición que me dejó. Y ella tipo, ¿acaso te dije que te volvieras estatua? Pero, más si ves esto, te quiero mucho, todo es broma. No es necesario que saques el palo. Particularmente en esta época, había castigos en los que los padres escondían las consolas de videojuegos de sus hijos para que no se distrajeran de los estudios, o ponían contraseñas a la computadora para que no las usaran. Pero mi mamá reafirmaba su nivel de poder dejando cualquier cosa que pudiera distraerme enfrente de mí, diciendo con la mirada, dale, atrévete solamente para que veas. Automáticamente el ciego. Jeje, ok, no. Yo valoraba lo suficiente mi vida como para cometer un crimen que sé que me saldría muy caro. Y así crecí siendo una persona bastante obediente hasta que estaba lo suficientemente grande y fuerte como para volverme inmune a las armas de mi mamá. Y en ese momento... ¿Nani? Supongo que aún no era lo suficientemente fuerte. Parte 4, yo educando a mis hijos. Ahora sí te quedas sin celular. ¿Acaso quieres que te eduque como en los viejos tiempos? ¿Pero qué? Denunciado, crack. Ahora yo te voy a educar a ti, papucho. No chicos, en realidad la violencia es mala. Nuestros antepasados hicieron lo que más pudieron con la poca información y recursos que tuvieron a la mano. Es comprensible que no tuvieran tacto a la hora de educar a sus hijos porque ellos mismos no tuvieron un manual sobre cómo hacerlo correctamente, ni tenían la gran cantidad de información y educación disponible que sí tenemos nosotros hoy en día de forma gratuita y tan fácil de conseguir. Hoy día si existe violencia es por falta de paciencia. Estar pendiente de un niño las 24 horas todos los días es agotador, y hay quienes optan por educar con rapidez y maltratos por ahorrarse la agotadora tarea de enseñar pacientemente lo que no se debe hacer. Por eso solo tengan hijos cuando sientan que realmente tienen la paciencia y el tiempo para educarlos como es debido, pero no a palazos ni a manguerazos, sino a machetazos, como diría mi abuelo. Parte 5, mis hijos educando a sus hijos. Ahora sí te quedas sin reloj teletransportador. ¿Qué? ¿No me lo vas a devolver? ¿Qué? El futuro es aterrador. Qué bueno que no estás viendo esto, abuelo. Gente, el mundo es un caos. Toca revivir para arreglarlos a todos como solo nosotros sabemos hacerlo. Ok, pero ¿quién cuida nuestras granjas mientras vamos? A ver, ¿dónde dejé a mi par de gallos? Fin.